Los invito entonces que hagamos una lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 31 hasta el 37. Vamos a estar leyendo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo que ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De acuerdo con el pasaje que estudiamos la semana pasada, el Señor sigue estando en territorio gentil. Dijimos que eso había sido territorio que antes pertenecía a los cananeos, esa sería anteriormente como la región de Fenicia. Habíamos dicho entonces que él estaba en la ciudad de Tiro, que sigue estando, por supuesto, que ahora es el Líbano, en la costa del mar Mediterráneo. Es ese lugar hoy en día. Dice el pasaje paralelo que está en Mateo 15:29. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Es decir, que a ese lugar donde Jesús fue, llegó mucha gente que estaba limitada por diversos males, y ellos cuando veían a la gente que quedaba sana, dice ese pasaje que ellos glorificaban a Dios. Es decir, que esas personas honraban al Dios que antes no era su Dios. Esas personas ahora estaban honrando al nombre de Dios, porque sabemos que ellos no eran judíos. Sabemos que eran poblaciones gentiles, ellos no eran pueblos de Dios, de tal manera que con esto se estaba anunciando la apertura del reino de Dios a los gentiles. O sea, los que antes no glorificaban a Dios porque no eran pueblo de Dios, entonces ahora sí honraban el nombre de Dios. De tal manera que Dios entonces estaba borrando la línea de separación que había entre lo que se consideraba limpio y lo inmundo. Y se pensaba también a derribar la barrera entre la gente inmunda y los que supuestamente eran limpios, como se concebían y de lo que se jactaban los judíos. Y que luego el apóstol Pablo confirma en Hechos 10:44, vamos a leerlo, que el reino de Dios hubiera llegado a los gentiles. También lo dice el apóstol Pedro en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que andaban con Pedro, que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo.
En el 11, capítulo 11, 17 y 18, aquí dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Así que esto estaba profetizado, que la gente de Tiro y sus alrededores algún día, decía la profecía, estaba profetizado, participarían también de las bendiciones del reino mesiánico, es decir, de la venida de Jesús. Podemos leer en el Salmo 87:4. Dice aquí: yo me acordaré de Rahab, dice, y de Babilonia, entre los que me conocen. De aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Es decir, que los pueblos que antes habían sido enemigos de Israel, esos pueblos también adorarían al Dios de Israel. Los que antes fueron pueblos que eran enemigos de Israel, también llegarían a adorar a Dios, decía esa profecía. Es decir, que con eso entonces la salvación también había llegado a los gentiles. Ahora leemos entonces en el versículo 31, dice así: volviendo a Tiro, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es decir, que desde la costa del Mediterráneo, donde estaba el Señor, viajó a la costa oriental del mar de Galilea. Es bien lejísimo cuando uno lo ve en el mapa, son muchos kilómetros, y que esa es la región que se conoce como Decápolis. O sea, no se sabe cuánto tiempo el Señor pudo haber estado en esa región, en los alrededores de Tiro, pero Marcos dice que subió de Tiro hacia el norte, que es Sidón, y eso estaba como a 50 kilómetros aproximadamente hacia el norte, y luego viajó hacia el sur, que es la costa oriental del mar de Galilea, y llegó a lo que se llama entonces Decápolis. Es interesante que cuando estudiamos la Escritura podamos inquietarnos por los mapas para que podamos tener una dimensión más completa de cuánto podía viajar el Señor haciendo su obra de ministerio. Dijimos que este pudo haber sido un periodo de retiro que el Señor dispuso y cuyo propósito era permanecer en comunión con los discípulos para capacitarlos también a ellos para el ministerio, antes que se desencadenara los acontecimientos finales que los conducirían a la cruz. En el versículo 32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Según el relato paralelo de Mateo 15:30, vamos a ver que es evidente que el Señor estaba rodeado de una multitud de personas que venían buscando ser sanados o traían también a familiares. Mateo 15, 30 y 31. Dice: y se le acercó, dice, mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Sin embargo, a pesar de toda esa multitud y de gente enferma que pudo venir, Marcos solamente relata el caso que hoy vamos a tocar de este sordo mudo.
Y así como en otras ocasiones, muestra ese pasaje que amigos y familiares llevaron a Jesús a un hombre que sufría de una doble minusvalía, sufría de una doble condición. O sea, que él era sordo y hablaba con dificultad. Era un hombre tartamudo, no podía hablar claramente. Y los que han tenido la oportunidad de ver a esas personas, no es difícil a veces poder entender las cosas que quieren decir porque no se les puede escuchar con claridad las cosas que quieren decir. Y normalmente los mudos no saben expresarse porque no han podido oír hablar a otras personas. Es decir, que si nosotros podemos hablar es porque podemos oír bien. Y tal vez este hombre no tenía defectos en su órgano del habla, por así decirlo. No, quizás no tuviera ningún defecto y solamente no había podido escuchar con claridad. Por lo tanto, entonces, tampoco podía reproducir correctamente o claramente las cosas que escuchaba quizás a media o que no escuchaba de forma absoluta. Y es de suponer las serias dificultades que este hombre tenía para poder comunicarse. Uno puede imaginar pues las serias dificultades que él tenía para eso, ¿no? Y las limitaciones que eso le provocaban en su vida. La imposibilidad de poder ser comprendido, de poder ser entendido por las personas. Eso es una cosa, me imagino, muy difícil, ¿no? Y nosotros nos sentimos impotentes cuando hablamos claro y la gente no nos entiende. Entonces podemos imaginar cómo es una persona con esta limitación. O también estar entre la gente y no poder saber qué está sucediendo ni qué le están diciendo. Entonces la situación para esta persona, llena de todas estas limitaciones, entonces podía ser de frustración y de falta de confianza en medio de la gente. Entonces estas personas frecuentemente les parece mejor apartarse y permanecer más bien aislado de la gente. Entonces la gente que llevó a este hombre, dice el pasaje que le rogaban a Jesús que le pusiera sus manos encima. Eso es lo que la gente fue a pedirle a Jesús, que le pusiera las manos encima. Y Jesús, como lo hemos visto, ciertamente en otros casos llegó a hacer curaciones poniéndole las manos a los enfermos. Y un caso está en Marcos 6:5. Dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, es probable que esas personas que allí estaban supieran o hubieran visto a Jesús hacer eso. Es posible que lo hubieran visto. Por lo tanto, los amigos del sordo mudo, ellos estaban convencidos de que el Señor podía sanarlo poniendo sus manos encima. Pero ellos habrían de descubrir que el maestro tenía su propia forma de hacer las cosas. Que el Señor tiene sus propias maneras conforme a cual Él obra. O sea que si ellos habían visto al Señor poner las manos encima, creyeron que esta sería la única manera que Él tenía para hacerlo. Pero tenemos que, con este pasaje, entender que es una limitación, limitar al Señor en cuanto a la forma que Él tiene para obrar y para hacer las cosas. Por lo tanto,
el Señor no va a aceptar las indicaciones que ellos le están haciendo y Él lo hará de una forma única, como vamos a ver. Y este pasaje nos revela, como muchos otros pasajes, nos revela que Dios es soberano y tenemos que recordar siempre que Él es soberano en todos sus caminos. Y ese es el Dios que revela la Escritura. Por eso que cuando hablábamos en estos días de la necesidad y que la Escritura enseña de adorar a Dios en espíritu y en verdad, es porque los creyentes tenemos que ir conociendo a Dios de la forma que Él se revela en la Escritura. O sea, no es un Dios que podemos suponer que va a hacer las cosas como yo las quiero, como yo me imagino. No es así, porque Dios es soberano y Él hace las cosas como a Él le place. De tal manera que entonces Dios es soberano y Él tiene su método para las necesidades de cada quien. De tal manera que cuando nosotros limitamos a Dios, no tenemos ni siquiera idea de cómo Dios puede hacer las cosas a nuestro favor. Cuando tiene un propósito para bendecir nuestras vidas, para proveernos, para ayudarnos, para socorrernos, no tenemos ni la menor idea de cómo las cosas pueden salir, ni de dónde pueden salir, ¿no? Y de tal manera que entonces Él puede tratar con cada persona de una forma diversa, de una manera muy particular. Entonces, en su soberanía, el Señor tendrá un método y ese método va a ser perfecto para cada circunstancia, como vamos a verlo a continuación. Y hay un caso muy particular en la Escritura, que es el caso de Naamán el sirio. Los invito a que leamos Segunda de Reyes, Naamán el sirio. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Eso se lo está mandando a decir a Naamán, un hombre que estaba lleno de lepra. Y dice: y tu carne se te restaurará y será limpio. Le dice el profeta, le manda a decir a este hombre Naamán que estaba lleno de lepra. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán estaba pensando que debía ser de esta forma. Y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, y me lavaré en ellos. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harían? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. El río Jordán, donde el profeta lo mandó a que él se lavara, no era precisamente el río más limpio que había en toda la región. En cambio, los otros ríos donde él pretendía que debía mandarlo a bañar, sí eran unos ríos limpios. Sin embargo, el profeta lo mandó a que se bañara en el río Jordán. Dice el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, que el milagro que Dios hizo de sanación no fue como él lo estaba pensando, ni como lo soñaba, ni como él lo exigía. Fue como Dios dispuso que habría de hacerse. Porque Dios tiene sus propios caminos, sus propias maneras, conforme a las cuales Él obra y hace entonces su voluntad. Versículo 33. Dice así: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Dijimos que Dios es soberano, y cuando decimos que Dios es soberano es porque Él hace todas las cosas como quiere, cuando quiere y cuando Él quiera.
En estos días me llamó la atención que vi una invitación a un día de milagro y decía, vengan el miércoles que es un culto de milagro. Es decir, que esas personas son tan irresponsables de saber decirle a la gente cuando Dios va a obrar y cuando Dios va a hacer milagro. O sea que eso es una mentira. Si alguien les dice a ustedes, vengan que ese día Dios va a hacer milagro, sepan que esa persona está diciendo mentira. Está diciendo mentira y miente. Entonces, Dios hace como Él quiere, de tal manera que Él podía sanar a este hombre, bien tocándolo o también sin tocarlo, como lo hace en muchísimas ocasiones, sin tocar a los enfermos. Y dice el pasaje que tomándole aparte de la gente, y ya sabemos que el hombre no podía escuchar ni hablar correctamente, y era natural que entonces el hombre se sintiera incómodo, de que toda la atención pudiera estar puesta sobre él en medio de esa multitud. De tal manera que el hombre podía entonces sentirse avergonzado, de tal manera que el Señor, dice el pasaje, que se apartó de donde estaba la gente. Y después de haberse apartado a sola, dice el pasaje que metió los dedos en las orejas de él, dice ese pasaje. Y escupiendo, tocó su lengua. Otras versiones lo dicen de una forma más precisa. Dicen que le tocó la lengua con saliva, dicen otras versiones. Otras versiones lo dicen de esa manera. Es decir, que entonces dice este pasaje que Jesús escupió en su propio dedo y le tocó la lengua al hombre. Jesús hace esto. Y para nosotros, eso que el Señor hace es algo verdaderamente inusual, es algo verdaderamente extraño. Pero los caminos de Dios y la forma en la que Él obra y conforme a las cosas que Él dispone a hacer, a veces no caben en nuestra mente. Para nosotros son incomprensibles. Pero Dios tiene su manera en la que Él obra y Él hace su absoluta voluntad. Entonces, a menos que ese hombre pudiese leer los labios, no hubiera podido entender nada de lo que Jesús le preguntara o nada de lo que Jesús le dijera. Y para que veamos claro, vamos a leer Marcos 10:51, que es el caso de un ciego. Y en el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es decir, que obviamente a quien era ciego el Señor le podía hablar. Pero a quien era sordo, evidentemente que el Señor tenía que hacerlo de una manera muy particular, de una manera muy especial. Y esa es la razón por la cual el Señor decide hacerle un tratamiento especial al sordo mudo, lo que él necesitaba. Y como si le dijera, hay que hacer algo a tus oídos y lo voy a hacer, le metió los dedos en su oreja. Y al mismo tiempo, luego también dice, hay que hacer algo por tu lengua y lo voy a hacer. Y de inmediato escupió en el dedo y tocó con su dedo la lengua del hombre. Es decir, que no estaba haciendo nada que fuera mágico. Estaba haciendo y estaba utilizando un lenguaje de señas que seguramente el sordo mudo quizás usaba para hacerse entender, ¿no? Es decir, que con esta seña el Señor le estaba dando
a entender al hombre lo que se proponía hacer con él. Y que quizás con eso estuviera incentivando, invitándolo a que confiara, a que tuviera fe en él. De tal manera que el Señor, a través de eso, le estaba haciendo entender que iba a quitar su sordera, que iba a sanar sus oídos, que le iba a abrir sus oídos y que también iba a desatar su lengua. Entonces, estas acciones físicas que Jesús hace, lo que están haciendo es acompañar al milagro. Pero que esas acciones, entiendan bien, no son las causas del milagro. La causa verdadera del milagro es el poder de Dios. Es el poder que Jesús tenía para sanar. Porque Jesucristo es Dios. Y como Él es Dios, tiene todo el poder de la deidad y es todopoderoso para hacer todas las cosas. Dice el 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Jesús miró al cielo y cuando estaba mirando al cielo, Él es indicando en la presencia de ese hombre que la ayuda que él necesitaba era de arriba. Venía de arriba, venía de Dios. Es decir, que delante de la presencia de ese tartamudo, el Señor se aferró al Padre Celestial, clamó al Dios del cielo. Y vamos a leer Salmo 25:15. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El 121, el mismo Salmo, 121, el 1 y el 2. Ese pasaje, Salmo, deberíamos tenerlo nosotros presente cada día, porque en medio de nuestras angustias y en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras dificultades, pudiéramos decirle al Señor como dice el salmista. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. Dice, que hizo los cielos y la tierra. Porque Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas como a Él le place hacerlas y conforme a su voluntad. Entonces dice también el pasaje que Jesús gimió. Jesús gimió, una expresión de clamor en su ser interior. Y con eso el Señor estaba mostrando su profundo dolor y su angustia. La profunda angustia que su alma sentía por la carga terrible de sufrimiento que tienen que llevar todos los seres humanos sobre sí mismos como consecuencia del pecado. Jesús gimió de él ser testigo, viendo a ese hombre afligido y con esas limitaciones que no son sino las consecuencias del pecado original del hombre. O sea, cuando no conocemos al Señor y conocemos su verdad, no podemos entender que toda nuestra aflicción, que todo nuestro dolor, que la enfermedad, que las guerras, que todos los conflictos, que toda circunstancia de aflicción y de tristeza que sufrimos en esta vida, no son sino las consecuencias del pecado original, de la caída del hombre. Es decir, que la muerte, incluso, que es lo más terrible que en esta vida, físicamente hablando, hasta donde pudiéramos llegar, es lo peor, no son sino las consecuencias del pecado original del hombre. Porque por el pecado, entonces, vienen todas las cosas terribles que el hombre sufre por el pecado. Entonces el Señor, como le digo, estaba siendo testigo
fiel de ese hombre que era víctima de todo el pecado del pecado original. Es decir, que entonces Jesucristo, él se entristecía de ver a aquel hombre y los efectos debilitantes que el pecado produce. Porque el pecado, por supuesto, así como ese hombre, produce todas las limitaciones, nuestra ceguera espiritual, nuestra insensatez. Todas esas cosas vienen como consecuencia del pecado, porque el pecado trunca y trastocó nuestra comunión con Dios desde el principio de la eternidad. Y eso hizo al hombre vivir en las tinieblas, en la ceguera y en la oscuridad. Y toda esa condición de pecado desde el principio de la creación llegó y alcanzó a toda la humanidad. Y es reconfortante que el Señor gimiera, que el Señor le entristeciera estas cosas, porque eso nos hace recordar que en Jesucristo nosotros tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que se puede compadecer por nuestros pecados y que también intercede por nosotros ante el Padre Celestial, como lo dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que es el Señor quien intercede por nosotros, de tal manera que podemos acercarnos confiadamente al Señor para alcanzar entonces oportuno socorro. Dice el pasaje que dijo Éfata. Dijo Éfata, dice que significa sé abierto o simplemente ábrete. Es decir, en arameo, que era una lengua materna de Jesús, Marco lo que hace, quien escribe ese evangelio, traducir lo que está dicho ahí en arameo. Y lo traduce porque el evangelio de Marco escribió para una audiencia que no era judía. Marcos escribió su evangelio para una audiencia que era gentil, fundamentalmente griego, para que ellos cuando leyeran supieran lo que ahí decía y fuera fácil su comprensión para ellos. O sea que Marcos lo que hace es traducir lo que Jesús dijo. Dijo, ábrete. Es decir, que cuando dice Éfata, lo que estaba era diciendo, estaba aplicando eso a los ¿qué? A los oídos y a la lengua de ese hombre, cuando él dice Éfata. Versículo 35. Dice así, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Como en el resto de los muchos casos que hemos compartido en este Evangelio de Marcos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante. Dice el pasaje que sus oídos fueron abiertos y se desató la ligadura de su lengua. Es decir, que fue quitado todo impedimento que impidiera hablar a ese hombre. De tal manera que entonces ahora el hombre podía hablar con claridad. Y vemos entonces en el versículo 36, habiendo sucedido este milagro, dice el versículo 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba,
tanto más y más lo divulgaban. Vemos que en muchas ocasiones lo hemos enseñado y hemos explicado las razones. Hoy nuevamente los vamos a referir, porque es necesario que siempre tengamos presentes bien todas estas cosas. En muchos pasajes Jesús mostró que no quería llamar la atención sobre sí mismo, a pesar de los grandes milagros y las obras prodigiosas que él llegó a hacer por sus milagros. Y aunque ciertamente todos sus milagros testificaban y eran como una credencial de que ciertamente él era el Mesías, también esos milagros y esas sanidades expresaban también su amor, también expresaban su compasión por la gente, también manifestaban su amor por la humanidad que está perdida. Pero nunca fue su intención desatar una popularidad para tener seguidores, ni que hubiera mucha gente. O sea que Jesús no se parece para nada, ¿no?, a los líderes de este mundo. Que los líderes de este mundo sí están interesados en que mucha gente los vea y te deseo de tener fama y de tener muchísima popularidad. En cambio, para el Señor, esto no era, por supuesto, su motivación principal. Primeramente, porque sus enemigos cada vez estaban más decididos a darle muerte. Pero el programa que el Padre Celestial ha preparado para el Hijo debía cumplirse de manera perfecta. De tal manera que ese plan no podía agotarse antes del tiempo previsto para que fuera crucificado y para que fuera muerto en la cruz. Debía cumplirse en el tiempo que Dios había dispuesto desde antes de la eternidad para que se cumpliera. Pero para los que no conocen a Dios, ellos no pueden ver las maravillas del plan de Dios. O sea, Dios diseñó un plan desde la eternidad para que se cumpliera de forma perfecta. Por eso yo sé que Dios es real y Dios existe y Dios es verdadero. Para los que no conocen a Dios, no pueden entender que Dios se revela a través de la Escritura, porque estableció un plan perfecto y ese plan perfecto vemos que se cumple de manera perfecta en la Escritura, en los tiempos y en los modos y en la manera que Dios lo dispuso. Y lo segundo es que Jesús necesitaba era hacer más énfasis en el significado espiritual de su misión. Él tenía que hacer más énfasis. Él no estaba interesado en andar perdiendo en tiempo en lo que no fuera su misión y su propósito principal de ser el Redentor, porque esa era su verdadera misión. Marcos 10, 45. Dice aquí, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Jesús no vino a este mundo para ser un obrador de milagros. Eso no fue la tarea principal de Jesús en esta tierra. Y aunque ciertamente, como hemos dicho, que las obras que él hacía, las hacía con ese doble propósito, su compasión por la gente, ciertamente, y también para revelar que ciertamente él era el Mesías, él vino fundamentalmente para ser el Salvador, para librar al hombre del pecado, para librar al hombre de la condenación, para librar al hombre de la muerte eterna. Esa era su verdadera misión. Entonces, no es precisamente, y esta no es la manera precisamente como la gente ve a Jesús. La mayoría de la gente andan buscando a Jesús porque ellos piensan que Jesús les va a resolver, porque ellos están buscando a Jesús porque ellos quieren que Jesús les haga un milagro. Y todas las demás personas andan detrás de Jesús buscando a Jesús para que le haga un milagro.
pero sin que ellos puedan alcanzar el verdadero propósito que Jesús dispuso, que era que la gente pudiera alcanzar la salvación a través del arrepentimiento y a través de la fe en su nombre, para que pudieran ser librados del pecado y de la condenación eterna. Sin embargo, no es precisamente por lo que la gente lo anda buscando. Y dice el pasaje, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es decir, que la intensidad y la frecuencia de la desobediencia de las personas tenía el mismo ritmo, tenía la misma intensidad y la misma frecuencia del encargo que Jesús le daba. Es decir, que entre más Jesús le decía a la gente que no lo divulgaran, que se callaran, entonces aún así lo hacían más. Entonces, mientras más la encargaba, que no lo dijeran, que guardaran silencio, más y más desobedecían, ¿no? Y la gente hacía lo opuesto al mandato de Jesús. Qué terrible. Hacían lo opuesto al mandato de Jesús. Pero eso no es extraño a lo que sigue haciendo la gente. Sigue haciendo. Es la conducta, no de los niños, que uno les dice que hagan una cosa y hacen otra. Y a pesar de que uno dice, no haces esto, insisten en hacerlo. O sea, a pesar de que no eran niños, sino que eran adultas. O sea que eso, por supuesto, mostraba la perversidad y la condición de los seres humanos. Eso revela hasta dónde somos perversos. Porque el Señor les decía que guardaran silencio y iban y lo hacían todo lo contrario. O sea que esa sigue siendo la conducta de las personas desobedientes a Dios. Versículo 37 dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La desobediencia de esas personas, por supuesto, revelan que ellos necesitaban más que ser admiradores del Señor. Necesitaban ser obedientes, ¿no? Y no obstante, ellos se quedaban admirados de que el Señor había hecho bien todas las cosas, ¿no? Y pareciera tener una justificación que la desobediencia de ellos era incontenible, porque tanto era la admiración que tenían que salir a decir lo que estaban haciendo, pero era al fin y al cabo desobediencia. Y ellos decían, bien lo ha hecho todo. Es decir, que esto se parece un poco a la expresión que aparece en la Escritura de Dios cuando hizo todas las cosas. Vamos a leer lo que dice el Señor, como al principio. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La gente que ahí estaba, los que habían visto a los sordos oír y que habían visto que los que no hablaban ahora hablaban, ellos se quedaban maravillados y decían, bien lo ha hecho todo, así como aparece desde el principio. Es decir, que ahora los seres humanos en este momento estaban viendo lo que vio Dios desde el principio. O sea que con el pecado original, o sea, todo se había echado a perder, todo se había distorsionado, pero estaba llegando con Jesucristo un tiempo de restauración.
O sea, como Dios lo había establecido al principio, la gente empezaba también a verlo desde este momento, porque con estas curaciones Jesús estaba demostrando cómo ha de ser el futuro reino celestial que Él ha de establecer y que está en Apocalipsis 21:4. Es decir, que todas las cosas maravillosas que Dios creó desde el principio como consecuencia del pecado original fueron distorsionadas, fueron dañadas, pero que con la venida de Jesús, entonces las cosas empiezan a ser restauradas. Y con esas curaciones empieza a manifestar el reino venidero. Apocalipsis 21:4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendecimos el nombre del Señor. Señor, te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti y te damos, Señor, a ti el honor por tu palabra, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos enseña. Eres tú, Padre Santo, quien ilumina, Dios, nuestros corazones con tu Espíritu Santo, Señor, para que te conozcamos, Señor, como tú te revelas en la Escritura. Nosotros, Señor, te bendecimos, Padre, y te honramos con nuestro corazón. Nosotros en esta mañana, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú tengas misericordia, Dios, de las personas que en esta mañana están en este lugar y que no te conocen a ti. Nosotros te rogamos que tú puedas obrar, Señor, en los corazones de ellos para que tu Espíritu Santo pueda iluminar, Señor, también los corazones de ellas, Padre, y que ellas también puedan conocerte, Señor. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.